Hola, nos han preguntado qué es la teoría cuántica de campos en el retículo. Para responder esta interesante pregunta, vamos a utilizar algunos conceptos que hemos visto en vídeos anteriores y vamos a introducir unos nuevos para tratar de explicar cuáles son los fundamentos teóricos de esta teoría y para qué es utilizada hoy en día. Para ello vamos a regresar a un problema mucho más sencillo, que es el de una partícula moviéndose en una dirección espacial en el marco de la mecánica cuántica. Supongamos que la partícula se encuentra en el punto P1, que tiene coordenadas x1 y t1, y se quiere mover a un punto P2 con coordenadas x2 y t2. Entonces, la amplitud de transición que lleva a esta partícula del punto P1 a P2, un poco la probabilidad de que esta partícula se mueva entre estos dos puntos, que viene determinada por esta magnitud, se puede escribir en términos de esta integral, donde S es la acción de la partícula asociada y este de x representa de alguna manera todas las posibles curvas que tienen como extremos los puntos P1 y P2. Es decir, son todas las posibles trayectorias que puede seguir la partícula en su camino entre los puntos P1 y P2. Entonces, esta integral lo que hace es sumar todas esas posibilidades y pesa cada una con un factor de ponderación, como con una especie de probabilidad, diciendo qué camino es más probable que ocurra que otro. Un pequeño spoiler. Esta es la conocida integral de caminos y esta es quizás la manera más intuitiva de entender su formulación en mecánica cuántica. Dándole un poco más a la manivela, este concepto se puede extrapolar al marco de teoría cuántica de campos. En el marco de teoría cuántica de campos ya no hablamos de una partícula, sino que el objeto de interés es un campo, como el que hemos hablado en otros vídeos del canal, que, dicho un poco rudimentariamente, no es más que un objeto extendido por todo el espacio-tiempo, donde cada punto tiene un valor distinto, es como una sábana extendida, y es un poco una analogía, por ejemplo, a la corriente de un río, que hace que un bote se mueva en una determinada dirección. Eso es lo mismo, por ejemplo, lo que el campo electromagnético le hace a un electrón, obliga al electrón a moverse en una dirección particular. Entonces, en este marco, el campo es la magnitud importante y la integral de caminos de la mecánica cuántica queda determinada en términos de estas dos integrales. Z tiene esta forma funcional, y olvidándonos un poco de estas cosas que están metidas en el medio, que básicamente dependen del campo mismo, la forma funcional de la integral es la misma, o sea, es una integral, tiene un diferencial chungo y tiene el exponencial de la acción de la teoría. Solo que este problema es mucho más difícil de resolver que este, porque en este problema el campo es una función continua en todo el espacio-tiempo. Es decir, que en cada punto del espacio-tiempo tengo que hacer una integral asociada a los distintos perfiles que puede tener el campo. Esto es imposible de resolver a mano. O sea, el único caso en el que sabemos medianamente resolverlo es el caso más sencillo de todos, que es el caso en el que las partículas no interactúan entre sí, lo que nosotros llamamos el caso libre, en el que no es que calcule la integral explícitamente. Lo que hago es reescribir la integral de arriba en términos de la integral de abajo y cancelarlas. Entonces no calculo directamente la integral, sino que obtengo este resultado por una cancelación. Pero vamos, como sabemos, el mundo en el que vivimos, las partículas interactúan entre sí. Entonces, históricamente se ha pensado esta maravillosa idea de que se puede resolver un problema donde las partículas interactúan poco, y considerarlo como el caso libre, en el que no interactúan, más pequeñas cosas, pequeñas perturbaciones, y de ahí el nombre de la teoría de perturbaciones. Vosotros me diréis, ¿y qué pasa si las partículas interactúan fuertemente? Yo os diré que tenemos que resolver la integral. Citando a un maravilloso profesor de este instituto, yo diría que es el momento en el que la teoría de perturbaciones fracasa miserablemente, y no te queda otro remedio que hacer esta integral. Es ahí cuando la maravillosa idea de Wilson y de su genial formulación de la teoría cuántica de campos en el retículo sale a flote. El problema es el hecho de tener que calcular infinitas y continuas integrales. Entonces, la idea de Wilson fue discretizar el espacio-tiempo, suponiendo que son una colección de puntos en todas las direcciones, un poco el análogo a este dibujo en 3 dimensiones, pero en 4 dimensiones. Lo que pasa es que a nuestro cerebro se le hace bola eso de pensar en dibujos en 4 dimensiones. Entonces, el espacio-tiempo ahora es una colección de puntos y lo que antes
era un compendio de integrales continuas, ahora son contables. Entonces, por ejemplo, antes teníamos todos los perfiles del campo en un continuo en cualquiera de las 4 direcciones. Ahora cada punto está espaciado por una separación constante y lo que tengo es que integrar en cada punto todos los posibles valores que puede tener el perfil. Entonces en este punto tengo que hacer esta integral, en este punto tengo que hacer esta integral. Ahora las integrales son contables. A ver, que siguen siendo infinitas, porque el espacio-tiempo es infinito. Pero vamos, este es el menor de nuestros problemas, porque lo que puedo hacer es suponer que la dirección tiene una longitud determinada, hacer el cálculo de esta manera y luego tender el límite en el que la dirección es muy grande, donde recupero los resultados de volumen infinito. De esta manera, los resultados del mundo real en el que vivimos tienen que ser recuperados en 2 tramos. Uno en el que el espaciado entre los puntos es muy pequeño, donde recupero el valor del continuo del campo, y uno donde la dirección, el tamaño de la caja, como el de la figura que puse antes, el volumen, es muy grande, donde recupero los resultados de volumen infinito. Supongamos un ejemplo, que tengo una dirección de 1 metro, y lo que antes sería un continuo de integrales en ese metro de dirección, lo discretizo, por ejemplo, con un espaciado de 1 centímetro. Entonces, antes tenía que hacer infinitas integrales porque no eran contables, y ahora solo tengo que hacer 100 integrales. Que sí, a ver, sigue siendo mucha integral. Pero bueno, tenemos hoy en día métodos computacionales muy desarrollados que nos permiten hacerlas fácilmente. Todo este formalismo sería perfectamente aplicable a la resolución de las integrales que expusimos antes en teoría cuántica de campos, si no fuera por el pequeño hecho de que aquellas integrales, en la exponencial había un factor imaginario, era la exponencial de i veces la acción, lo que hace de esas integrales complejas y de todo este formalismo no aplicable para su resolución. A ver, que este es el menor de nuestros problemas y no tenéis que temer, porque la solución a este problema ya ha sido explicada en muchos otros vídeos del IFT y es lo que se conoce como rotación de Wick. La rotación de Wick no es más que un cambio en la variable temporal, cambiándola de t a i veces t, siendo i la unidad base imaginaria. De esta manera se puede mostrar que al cambiar del tiempo real al tiempo imaginario, la integral de teoría cuántica de campos queda escrita de esta manera, donde es casi lo mismo que había antes, solo que ahora en la exponencial no hay ninguna unidad imaginaria, o sea, este integral es real. Ahora lo que hay en la exponencial es la acción euclidia, que vosotros me diréis, ¿eso qué? Y yo os diré, ya voy. La acción euclidia es la misma acción de la teoría, pero escrita en un espacio donde la coordenada temporal tiene el mismo peso y la misma importancia que la coordenada espacial. Son 4 coordenadas exactamente iguales e intercambiables. Es como si queréis llamar a las 4 coordenadas con nombres cualquiera como ancho, profundo, largo y Kardashian. Cualquier nombre. El hecho de cambiar esta exponencial a una exponencial real hace de todo el formalismo que hablamos antes de teoría cuántica de campos en el retículo perfectamente aplicable para resolver estas integrales. Sin duda, la aplicación más directa y más utilizada de la teoría cuántica de campos en el retículo es el estudio de las interacciones fuertes, o más bien de la teoría que describe las interacciones fuertes, que es conocida como cromodinámica cuántica, QCD por sus siglas en inglés. QCD es en general una analogía al electromagnetismo, dicho muy burdamente, en la que el electrón, la partícula interactuante asociada o análoga al electrón, son los quarks, y la partícula mediadora de la interacción, asociada o análoga a los fotones, son los gluones. QCD y el electromagnetismo son muy parecidas y muy distintas al mismo tiempo. La interacción en el electromagnetismo, por ejemplo, decrece con la distancia. Es decir, si yo tengo 2 electrones o 2 cargas positivas a una cierta distancia, pues se repelen con una cierta fuerza, y si las separo, cada vez se repelen menos, o sea, a medida que las separo, cada vez una partícula siente menos la presencia de la otra partícula. Esto en QCD es completamente distinto. Más bien es todo lo contrario, porque es como si los 2 quarks, las partículas análogas a los electrones, como si los 2 quarks estuvieran enganchados uno a otro con un resorte, un muelle, y cada vez que los separo, me cuesta más separarlos. Sí, cada vez que los separo, la energía de interacción entre ellos crece, es decir, la interacción entre quarks crece con la distancia. El hecho de que esta interacción crezca con la distancia es lo que nosotros los físicos conocemos como libertad asintótica.
Otro fenómeno interesante de QCD es que los quarks, como la interacción crece con la distancia, no pueden estar aislados en la naturaleza, sino que prefieren estar uno con otro en lo que nosotros los físicos conocemos como estados ligados o hadrones. Nunca ha sido visto un quark aislado en la naturaleza. Y a ese fenómeno se le conoce como confinamiento. Uno de los mayores usos de la teoría cuántica de campos en el retículo es estudiar precisamente libertad asintótica y confinamiento de QCD. La libertad asintótica se puede entender en términos del estudio del acoplamiento, es decir, la fuerza con la que se acoplan los dos quarks, y QCD en el retículo tiene la mejor determinación de este acoplamiento que tenemos hoy en día. Es este gráfico que estamos presentando, donde vemos que la interacción crece a largas distancias. Otra aplicación que se le da mucho a la teoría cuántica de campos en el retículo es, por ejemplo, el estudio del diagrama de fase de QCD, que dicho nuevamente de una forma muy burda, es cómo funciona QCD a muy altas temperaturas y en condiciones muy extremas, que pensándolo un poco es básicamente cómo funcionaba nuestro universo hace muchísimos años, en sus instantes primigenios. Entonces, estudiar QCD en estas condiciones nos puede dar pistas sobre cómo funcionaba nuestro universo o sobre cómo fue la historia cosmológica de nuestro universo hasta el que tenemos hoy en día.